Bien, está iniciando la grabación. Bien, ahora sí. Bien, entonces hoy vamos a hablar del tema de administración en capital de trabajo. Y básicamente dentro de la administración en capital de trabajo vamos a hablar de tres variables fundamentales que son en finanzas que habíamos nombrado inicialmente al inicio de este módulo, que era liquidez, riesgo y rendimiento. ¿Qué es liquidez? ¿Qué entienden por liquidez? A ver si alguien recuerda algo. ¿Qué era liquidez? Dinero en efectivo. Dinero en efectivo, ya. ¿Y para qué sirve el dinero en efectivo? Para cubrir las obligaciones a corto plazo. Para cumplir obligaciones de corto plazo. Cuando escuchemos la palabra liquidez, estamos hablando de capacidad de pago de corto plazo, ¿correcto? Es decir, si una empresa tiene liquidez, entonces significa que esta empresa tiene capacidad de pago, tiene capacidad de cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. Entonces, es una variable fundamental. La otra variable fundamental es el riesgo. El riesgo ya hemos dicho que es la probabilidad de que ocurra algún evento adverso y que ésta tenga consecuencias financieras negativas. Y el rendimiento es la capacidad de que el negocio te pueda generar rendimiento por sus ventas y por su inversión en activos. Pero nosotros, estas tres variables, vamos a hablar dentro de la administración del capital de trabajo. Primero definamos qué es capital de trabajo. Capital de trabajo básicamente es o son los recursos que requiere una empresa para poder desarrollar su actividad normal. Es decir, es la cantidad de dinero que una empresa necesita o debe mantener para poder llevar su ciclo de operación normal, su ciclo financiero. ¿Correcto? Y el capital de trabajo también es entendido como la administración del activo corriente y del pasivo no corriente. Si nosotros hacemos la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, estamos hablando del capital de trabajo neto, que ya lo hemos visto en el tema de análisis financiero. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir, capital de trabajo no es nada más, son los recursos que requiere una empresa para poder desarrollar su actividad normal. Es decir, el capital de trabajo que ustedes necesitan para mañana son los recursos que ustedes deben tener para el día de mañana para poder desarrollar su actividad normal. Primero, su transporte, alimentación, refrigerios. Ese es capital de trabajo. ¿Correcto? Entonces, dentro de la administración de capital de trabajo, vamos a ver estas tres variables, que es riesgo y rendimiento. Liquidez, capacidad de pago. ¿Cuándo una empresa va a tener capacidad de pago? Cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente. Es decir, cuando los recursos que tiene una empresa es mayor a las obligaciones que tiene, pero menores a un año. Entonces, eso ahí significa que esta empresa es líquida, es decir, tiene capacidad de pago para poder cumplir sus compromisos de corto plazo. Y cuando hablamos de riesgo en administración de capital de trabajo, riesgo es la probabilidad de que una compañía sea incapaz de pagar sus deudas a medida que éstas vencen. Cuando sucede este último, se dice que la compañía es técnicamente insolvente, es decir, que esta empresa no puede pagar sus obligaciones de corto plazo a su vencimiento. Por lo general, se supone que cuanto mayor es el capital de trabajo neto de la empresa, menor es el riesgo. Es decir, cuando el capital de trabajo neto es mayor a cero, el riesgo es menor. Es decir, en otras palabras, cuanto mayor es el capital de trabajo neto, más líquida será la empresa. Y por lo tanto, menor será su riesgo de volverse técnicamente insolvente, ¿no? Entonces, estamos hablando, fíjese, el riesgo estamos relacionándose con la capacidad de pago. ¿Y cómo podríamos definir rentabilidad en capital de trabajo? Básicamente, la rentabilidad es la relación entre los ingresos y los costos generados por el uso de los activos de la compañía, tanto activos corrientes y activos fijos.
que son por sus actividades productivas. Las utilidades de una empresa pueden aumentar al incrementarse los ingresos o al disminuir los costos. Es decir, mientras más grande sea la brecha o mientras más grande sea la diferencia entre los ingresos y los costos, pues vamos a tener una mayor utilidad. Entonces, para poder relacionar en estas tres variables, que es liquidez, capacidad de pago, riesgo de incumplimiento de las obligaciones de corto plazo, rendimiento, capacidad de generar utilidad por sus inversiones en activos, entonces vamos a ver un caso que es de las industrias Belén. Entonces, para poder desarrollar un caso, lo primero que tenemos que hacer es siempre leer el caso que dice lo siguiente. A continuación le presento el caso. Antecedentes. La compañía Industrias Belén S.A. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de envases plásticos. La compañía vende sus productos mediante intermediarios y también directamente a través de puntos de ventas que tiene ubicados en distintos lugares estratégicos de la ciudad. Descripción de la situación. La empresa Industrias Belén cuenta con el siguiente balance general resumido, expresado en miles de dólares. Tenemos inversiones en activo corriente, $200,000. Inversiones en activos fijos, $300,000. Total inversión, es decir, total activo, $500,000. Por otro lado, ¿cómo ha sido financiado estos activos? Estos activos han sido financiados con pasivo corriente, $100,000, es decir, deuda de corto plazo, $100,000, y deudas de largo plazo, $400,000. Total financiamiento, $500,000, ¿no? Es decir, no olvidemos que por ecuación contable, en el balance general, los activos, que son las inversiones, deben ser igual a total pasivo más patrimonio. Luego dice, sobre la base de esta información, la empresa considera y gana 8% sobre los activos corrientes. Es decir, estas inversiones de corto plazo generan un rendimiento de 8%. Y 20% sobre los activos fijos, es decir, las inversiones de largo plazo generan un rendimiento del 20%. Las deudas corrientes le cuesta a la empresa el 6%. Es decir, estas deudas de corto plazo a la empresa le cuesta 6%. Y los fondos de largo plazo a la empresa le cuestan 10%. Es decir, fíjense, las obligaciones de largo plazo tienen un costo mayor a los de corto plazo. Y las inversiones de largo plazo tienen mayor rendimiento que las de corto plazo. Luego dice, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $20,000. Esto se puede lograr desplazando $100,000 de los activos corrientes a los activos fijos y $20,000 de los pasivos corrientes a los fondos de largo plazo. Sobre la base de esta información, determinar la posición de la liquidez, es decir, capacidad de pago, si tiene o no tiene capacidad de pago, riesgo, cuál es el riesgo de poder incumplir estas obligaciones, y rendimiento, la capacidad de generar rendimiento sobre la inversión. Para la situación actual, es decir, para la que está actual funcionando, y para la propuesta, es decir, esta es la situación actual y nos está proponiendo una propuesta. Y además debe tener los siguientes reportes financieros. La solvencia de corto plazo, capital de trabajo neto, la utilidad sobre los activos, los costos sobre los pasivos, el rendimiento sobre la inversión. Entonces debe tener estos reportes para poder responder en temas de liquidez, riesgo y rendimiento. Entonces vamos a ver cómo se relacionan estas tres variables que forman el equilibrio financiero. ¿Correcto? Entonces, una vez haber leído el caso, ahora el siguiente paso es que nosotros esta información lo podamos vaciar a una hoja de cálculo, es decir, en un libro de Excel. Entonces, vamos a abrir un libro de Excel y lo vamos a vaciar toda esta información. Entonces, para ello lo que voy a hacer es copiar esta parte para no estar abriendo. Entonces, vamos a hacer edición, vamos a sacarle una foto a la pantalla. Entonces voy a copiar toda esa información para llevar nuestro libro de Excel. Me avisan, por favor, si se puede ver la pantalla.
No se ve, licenciado. ¿Ahora sí? Sí. Sí, Lisa. Bien. Sí. Entonces, lo que nos está pidiendo que nosotros veamos la relación entre liquidez y riesgo y rendimiento dentro de la administración de capital de trabajo. Entonces, en la administración del activo corriente, que es el activo más líquido del activo, que estos son fácilmente convertibles en efectivo dentro de un periodo en su situación, en su actividad normal. Y el pasivo corriente, que son las obligaciones que tiene la empresa de corto plazo, ¿correcto? Entonces aquí tenemos activo corriente en la situación actual. Dice que tiene esta empresa una inversión de 200,000 en el activo corriente, que son inversiones de largo plazo, y tiene unas inversiones en el largo plazo de $300,000. La sumatoria total de la inversión hacen de $500,000. ¿Cómo ha sido financiado esta inversión? 100,000 con deudas de corto plazo, con vencimientos menores a un año, y $400,000 con vencimiento a largo plazo, es decir, mayores a un año. Entonces, ustedes pueden ver que total activo tiene que cuadrar con total pasivo más patrimonio. Esa es la situación actual. Ahora nos dice que por esta inversión de corto plazo, la empresa genera una ganancia del 8%, es decir, un rendimiento del 8%. Es decir, esta inversión de 200,000 de corto plazo me genera un rendimiento del 8%. Y las inversiones de largo plazo que son en activos fijos, estos me generan un rendimiento del 20%. Luego dice las deudas corrientes le cuesta a la empresa 6%. Es decir, conseguir financiamiento mediante deuda a corto plazo, que es 100,000, a la empresa le cuesta 6%. Y los de fondo de largo plazo, estos 400,000, conseguir $400,000 para financiar esta inversión, a la empresa le cuesta 10%. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la información que nos proporciona el caso. Entonces, como ya le hemos vaciado esta información, pues eliminamos y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que nos piden ahora? ¿Qué reportes pide que generemos? El primer reporte que nos pedía el inciso A era la solvencia de corto plazo. Cuando nos hablan de solvencia de corto plazo, nos está hablando de la razón de liquidez. Y el primer índice de la razón de liquidez era el índice corriente. ¿Recuerdan? ¿Y cómo se calculaba el índice corriente? Activo corriente dividido entre pasivo corriente. Entonces, esa es la operación que vamos a realizar. Colocamos igual activo corriente dividido entre pasivo corriente. Es decir, tenemos 2 veces. ¿Qué significa este 2? ¿Cómo podemos interpretar este 2? Porque la clave está en interpretar, ¿no es cierto? Fíjense, liquidez corriente dice que es igual al activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Ahora lo que yo tengo que preguntarme es lo siguiente. ¿Quién es el que está en el denominador? ¿Quién es esto? Pasivo corriente. ¿Y quién es este? Activo corriente. Ahí está. Esto es deuda. Deuda de corto plazo. Corto plazo. ¿Y esto qué es? Inversión. Recursos que posee la empresa, que tiene la empresa. ¿Vamos bien? Entonces, la empresa tiene 2 de recursos, que se llama activo corriente, por cada $1 de deuda. Entonces, ¿cómo interpretamos? No olvidemos que siempre debajo del 2, es decir, en el denominador, hay un 1. Así está ahorita, en este momento.
Así lo tenemos. 2 dividido entre 1. Resultado. 2, ¿no es cierto? Ahí está. Este 2 es el que está apareciendo aquí. ¿Cómo interpretamos? La clave es interpretar. Fíjense que el cálculo es fácil. Nos dice que por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa tiene $2 para poder cumplir esta obligación. Es decir, debemos 1 y tenemos 2 para poder pagar. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Esa es la interpretación. Por cada $1 de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con $2 para poder cumplir esa obligación de corto plazo. Ahora, el análisis. ¿Tiene o no tiene capacidad de pago? Es decir, la conclusión final. Digo, esto es 2. Ahora tengo que dar un reporte final. ¿Tiene o no tiene capacidad de pago? Tiene. Tiene. Tiene, Lisa. La empresa es solvente de corto plazo. Debo 1 y tengo 2 para poder pagar. Siempre y cuando que esto cumpla su ciclo normal. Es decir, pueda cobrar a sus clientes, puede recuperar las cuentas por cobrar, pueda vender los inventarios que tiene. Si todo eso sucede de manera normal, esta empresa por cada $1 de deuda va a tener $2 para poder cumplir esta obligación. Por esto, siempre y cuando cumpla su ciclo normal. ¿Vamos bien? Porque no olvidemos que dentro del activo corriente, ¿qué cuentas tenemos? Tenemos efectivo, tenemos cuentas por cobrar y inventarios, que son las cuentas más importantes. Obviamente hay otras más, seguramente está el crédito fiscal, están las cuentas por cobrar al personal, están los activos diferidos, que son los pagados por adelantado. Pero los más importantes son efectivo, cuentas por cobrar e inventarios que están relacionados por su actividad. ¿Vamos bien? El siguiente que me pregunta es el capital de trabajo. El inciso B me dice capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto, habíamos dicho que son los recursos que requiere una empresa para desarrollar su actividad normal. El capital de trabajo básicamente es conocido como activo corriente. Y el activo corriente es el activo más líquido del activo, que esto dentro de su ciclo normal, dentro de menos de un año, se convierte en efectivo. Entonces, el capital de trabajo neto simplemente es el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, tiene un capital de trabajo de $100,000. ¿Cómo puedo interpretar estos $100,000? Dice que esta empresa, después de haber cumplido sus obligaciones de corto plazo, tiene aún recursos de $100,000. ¿Para qué? Para poder incentivar o ayudar a nuevas inversiones, por ahí pagar las obligaciones de largo plazo o aprovechar algunos descuentos que se la presenten en la oportunidad. ¿Correcto? Entonces, para eso sirve ese $100,000, para poder aprovechar oportunidades de inversión o apoyar nuevas inversiones, pagar las obligaciones de largo plazo o aprovechar algún descuento que estén ofreciendo en alguna casa comercial. ¿Muy bien? O también podemos invertirlo en valores negociables de corto plazo. Entonces tenemos un capital de trabajo neto positivo, que es mayor a 0. Eso significa que esta empresa tiene capacidad de pago de sus obligaciones de corto plazo. Luego me está preguntando la utilidad sobre los activos. La utilidad sobre los activos. Entonces, ¿cómo calcula la utilidad sobre los activos? A ver, las inversiones de corto plazo, es decir, las inversiones en activo corriente generan un rendimiento del 8% y las inversiones de largo plazo generan un rendimiento del 20%. Entonces, me está preguntando la utilidad. ¿Cómo calcula esa utilidad? Dice que la utilidad aquí es igual a la inversión en activos corrientes por su rendimiento en activo corriente, más el rendimiento sobre los activos fijos, que es 20% multiplicado por la inversión de activos fijos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, ¿cuánto de utilidad genera la inversión de corto plazo? La inversión de corto plazo es de 200,000. Estos 200,000 generan un rendimiento del 8%. Es decir, la inversión de corto plazo, que es activo corriente, nos genera una utilidad o una ganancia de $16,000.
A estos $16,000 tengo que sumarlo la ganancia que me genera las inversiones de largo plazo, que en este caso es el 20%. Entonces ahí tenemos una utilidad sobre mi inversión de $76,000. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Esa sí, la RAF, ¿qué significa? Ahí en la fórmula de la utilidad. Rendimiento sobre los activos fijos y rendimiento sobre el activo corriente. Ah, ya, listo, gracias. Okay. Bien, entonces ya tenemos la utilidad sobre la inversión, sobre los activos. Ahora vamos a calcular los costos sobre las obligaciones que tiene la empresa, sobre la deuda, costos sobre los pasivos. Entonces, de la misma manera, a ver, ¿cuánto me costó conseguir $100,000? $100,000 a la empresa le costó conseguir el 6%. Es decir, tiene que pagar unas cargas financieras de $6,000. A esto lo tengo que sumar las deudas de largo plazo, que son $400,000. Y estas deudas de corto plazo tienen un costo del 10%. Entonces, es decir, el costo sobre las obligaciones que tiene la empresa, sobre la deuda con acreedores y con los accionistas es de $46,000. ¿Vamos bien? No olvidemos que las inversiones generan utilidad, lo podemos medir en términos de rentabilidad, y el financiamiento genera costo, y eso lo podemos medir en tasas de interés. ¿Vamos bien? Que es el costo financiero. Entonces, fíjense, la inversión me genera $76,000 de utilidad y me genera $46,000 de costo. Tengo una utilidad neta, que será la utilidad sobre la inversión en activos menos los costos sobre las obligaciones que tiene la empresa de $46,000. Es decir, tiene una utilidad neta de ¿cuánto? De $30,000. 76,000 menos $46,000. Esa es la utilidad neta. Perfecto. Entonces, los ingresos, es decir, la utilidad menos los costos, me da la utilidad neta. Ahora lo que voy a calcular esa utilidad neta es en términos de rentabilidad. Ya calculé en términos absolutos. Mi utilidad neta es de $30,000. Ahora quiero calcularlo en términos relativos, es decir, en términos porcentuales en castellano. Entonces sería utilidad neta, que es de $30,000, dividido sobre mi inversión total, que es de $500,000. Es decir, básicamente lo que estoy calculando es el rendimiento sobre los activos, el rendimiento sobre la inversión total, que es del 6%. Entonces, fíjense, esta empresa tiene capacidad de pago en el corto plazo. Por cada $1 de deuda, tiene $2 o 2 veces. Tiene un capital de trabajo neto mayor a 0. Eso significa que después de cumplir todas las obligaciones de corto plazo, aún tiene $100,000 para poder apoyar nuevas inversiones o cumplir con las obligaciones de largo plazo. La utilidad que me está generando sobre la inversión, que son los activos, es de $76,000, y los costos que generan las deudas, las obligaciones que tiene la empresa con acreedores y con accionistas, tiene un costo de $46,000, haciendo la diferencia de una utilidad de $30,000, que equivale a una rentabilidad del 6% sobre su inversión. ¿Vamos bien? Esta es la situación actual. Ahora vamos con la propuesta. Vamos con la propuesta. ¿Qué es lo que dice la propuesta? Entonces, para ello, vamos a irnos nuevamente al caso, al enunciado del caso, y me van a decir si se puede ver, por favor. Sí, Lisa, se puede ver. Entonces le damos control C, dejamos de compartir y nos vamos nuevamente a nuestro libro de Excel. Esto está como para los más cieguitos muy grande, pero lo vamos a quitar. Ahí está. Ahora dice, la empresa considera disminuir su capital de trabajo neto a $20,000. Es decir, la empresa ya no quiere tener de capital de trabajo $100,000. ¿Cuánto quiere tener? $20,000.
¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? Es decir, no quiero tener en capital de trabajo neto $100,000, simplemente quiero tener $20,000. Dice que esto se puede lograr desplazando 100,000 de los activos corrientes a los activos fijos. Entonces dice nuevamente, esto se puede lograr desplazando 100,000 de los activos corrientes. Es decir, de estos 200,000, lo vamos a dejar en ¿cuánto? En 100,000. ¿Correcto? Esos 100,000 que lo estamos restando al activo corriente, ¿dónde van a pasar? Los activos fijos. A los activos fijos, es decir, de 300,000 ahora va a ser 400,000. ¿Estamos de acuerdo? Y el monto de la inversión no cambia. Permanece con él. Lo único que cambia es que la estructura es lo que ha cambiado, nada más. Fíjense, la primera estructura actual decía 200 inversiones a corto plazo dividido entre la inversión total. Fíjese, la estructura de la inversión era 40-60. 40 en el corto plazo y 60 en el largo plazo. Total, 100%. ¿Y cuál era la estructura de financiamiento? 100,000 dividido entre 500. La estructura de financiamiento era 20% a corto plazo y 80% a largo plazo. Total, 100%. Ahora con la propuesta, lo que estamos cambiando es simplemente la estructura de la inversión. Ahora va a ser aquí 100,000 dividido entre 500,000. Ahora la nueva estructura o la estructura propuesta es tener 20% de las inversiones concentrados en el corto plazo y el 80% en el largo plazo. Entonces, fíjese, cambió la estructura simplemente y no así el total de la inversión. ¿Vamos bien? Entonces, ya lo que hemos hecho es disminuir la inversión de corto plazo a 100,000, es decir, en el 50% a la mitad y le hemos traspasado a las inversiones de largo plazo. ¿Por qué estamos proponiendo eso? Porque las inversiones de largo plazo generan mayor rendimiento que las de corto plazo. Es lo lógico, ¿no es cierto? O sea, me voy a ir donde me generan más rendimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Luego me dice, y 20,000 de los pasivos corrientes a los fondos de largo plazo. O sea, me está diciendo, estos 100,000 que yo debía en el corto plazo, se van a ir 20,000 a los de largo plazo. Es decir, se va a quedar en 80,000. 100 menos 20 queda en 80. Esos 20 que salió de las deudas de corto plazo se van a ir a las deudas de largo plazo, es decir, a los fondos de largo plazo. Entonces, ¿quedaría en cuánto? En 420. Y voy a sumar también total financiamiento, total estructura de capital, 500,000 que no cambia. Entonces, replico nuevamente la operación. Fíjense, bueno, aquí se congeló, por eso está ahí. Dividido entre 500,000. Ahí está, 16%, 84% y total. Entonces, fíjense, la estructura de financiamiento también cambió. Antes era 20 con deudas a corto plazo y 80% con deudas a largo plazo. Ahora 16% es con financiamiento de corto plazo y el 84% con financiamiento de largo plazo. ¿Correcto? Bien, ya está la propuesta. No cambian los rendimientos y los costos que me generan, los rendimientos que me generan las inversiones y los costos que me generan el financiamiento. No cambia esos rendimientos y costos. Por lo tanto, lo único que hacemos es copiarlo tal cual está, nada más. Ahora, una vez realizado, lo que tengo que hacer ahora es volver a calcular a la propuesta. Entonces, no lo voy a volver a calcular. ¿Qué puedo hacer? Como el Excel es inteligente, lo único que tengo que hacer es replicar y ya está realizado el cálculo. Solvencia de corto plazo. Activo corriente dividido entre pasivo corriente, tal cual. Capital de trabajo neto, activo corriente menos pasivo corriente. O sea, ya está recalculado todo. ¿Vamos bien?
Ahora, para poder analizar la situación actual y la propuesta y la situación propuesta, es decir, para poder comparar estos resultados, pues vamos a hacer lo que hemos aprendido, el mini gráfico. Entonces nos vamos a insertar, agarramos esto y le decimos que nos grafique. Quiero que me coloque marcador. Quiero que lo marque con negro y vamos a hacer que le marque con color verde oscuro, pero marcador 3. No se ve, vamos a ver ahí está. Replicamos hacia abajo y lo tenemos. Ahí está. ¿Qué pasó con la solvencia de corto plazo? ¿Qué pasó con la capacidad de pago? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Ha aumentado su capacidad de pago o ha disminuido su capacidad de pago? Con la propuesta. Yo antes por cada $1 de deuda tenía 2, ahora tengo 1.25. Ha disminuido. Al disminuir la capacidad de pago significa que estoy aumentando el nivel de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Riesgo lo estamos evaluando en este tema como la capacidad de incumplimiento de las obligaciones. Entonces, en este caso, ha disminuido la liquidez. Eso significa que ha disminuido la capacidad de pago. Por lo tanto, ha aumentado el riesgo de que en algún momento yo no pueda cumplir mis obligaciones. ¿Estamos bien? De corto plazo. ¿Qué pasó con el capital de trabajo neto? Eso era el objetivo, ¿no? Recuerden, decía disminuir el capital, o sea, el capital de trabajo. Aquí lo voy a volver a pegar. Aquí decía, la empresa consideró disminuir su capital de trabajo neto a $20,000. Y ahí está, el capital de trabajo neto en $20,000. Ha disminuido también el capital de trabajo. De 100,000 que teníamos, después de haber cubierto todas las obligaciones de corto plazo, ahora tenemos simplemente $20,000. Es decir, ha disminuido el capital de trabajo neto. Eso significa que está aumentando el nivel de riesgo de que en algún momento yo no pueda cumplir mis obligaciones de corto plazo si es que se modifica el ciclo normal de mi operación. ¿Vamos bien? Utilidad sobre los activos. ¿Qué pasó? De 76,000 pasó a 88,000. De 76 ahora es 88,000. ¿Qué pasó con los costos de las deudas de corto y de largo plazo? De 46,000 se ha incrementado a 46,800. Es decir, hubo un incremento en términos absolutos de $800,000. Pero ¿en cuánto se incrementó la utilidad? $12,000. $12,000. O sea, la utilidad se incrementa con la propuesta en $12,000 y los costos se incrementan en $800. Entonces, podemos ver que hubo un incremento en la utilidad neta. Fíjense, de 30,000 pasó a ser 41,200. Es decir, hubo un incremento en términos absolutos, en términos monetarios, de $11,200. Entonces, como pueden ver, el mini gráfico creciente. ¿Y qué pasó con la rentabilidad? Si antes tenía, en la situación actual, yo tenía 6% de rentabilidad sobre mi inversión, ahora tengo una rentabilidad del 8.24%. Entonces, ¿qué es lo que me está mostrando aquí? ¿Cuál es la relación que yo tengo entre estas dos variables? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la relación? A ver, ¿qué pasó con la liquidez? ¿Aumentó o disminuyó? Ha disminuido. Disminuyó, por lo tanto tiene Ha más riesgo. disminuido. Tiene Ha mayor riesgo. disminuido. ¿Vamos bien? ¿Y qué pasó con la rentabilidad? Aumentó. Ha aumentado. Fíjese, ha disminuido la liquidez, eso significa que ha aumentado el riesgo, pero
se ha incrementado la rentabilidad. Entonces, principio de finanzas. Riesgo y rentabilidad. ¿Cuál es la relación que hay entre estas dos variables? Ambas suben al mismo tiempo. Entonces, fíjese, si antes inicial tenía un riesgo y tenía esta rentabilidad, pero como ha aumentado el riesgo, aumentó el riesgo, al bajar mi liquidez, aumentó mi riesgo, pero al aumentar el riesgo, ¿qué pasó? Fíjense, aumentó el riesgo más. ¿Y qué pasó con la rentabilidad? También más, pues, ¿no? También se ha incrementado, fíjense. De R1 ha pasado a R2. Entonces, fíjense que se cumple el principio de la finanza. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Por lo tanto, ¿cómo podemos sacar la conclusión final? ¿Cómo puedo sacar la conclusión final? La empresa logró su objetivo de bajar el capital de trabajo de 20.000, lo cual produce un mayor riesgo y también mayor rentabilidad. ¿Puede Pero ser se así? ve compensado con una mayor rentabilidad. Entonces, lo que habíamos dicho al inicio, el que no se arriesga, No gana. no gana, ¿no es cierto? Yo tengo una liquidez de 2, el riesgo es bajo, ¿no es cierto? El riesgo es bajo, pero tengo un rendimiento de 6%. Con la situación de la propuesta, mi capacidad de pago es 1.25 por cada dólar de deuda. Eso significa que el riesgo sube de que en algún momento yo no pueda cumplir los compromisos porque tengo menos dinero ahora y puede haber cambios en mi ciclo normal, pero mi rentabilidad es de 8.24. Entonces, como conclusión, ¿qué puedo nombrar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir como conclusión? ¿Estará bien esta conclusión? Dice, por lo tanto, a mayor liquidez, a mayor capacidad de pago, menor riesgo de incumplimiento de las obligaciones, pero también menor rendimiento. A mayor liquidez, bajo riesgo, pero menor rendimiento. A menor capacidad de pago, a menor liquidez, mayor riesgo de incumplimiento de las obligaciones de corto plazo, pero mayor rendimiento. Entonces, fíjense cómo está relacionada estas tres variables que hemos hablado al inicio del módulo en el primer tema, que es introducción a las finanzas. Fíjense cómo se relacionan estas tres variables. Y se cumple el principio de finanzas. A mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta aquí? ¿No hay consultas? Bien. Ahora lo que voy a hacer es, ¿qué es lo que se quiere en términos de rentabilidad? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Maximizar. Entonces lo que voy a hacer es, voy a maximizar esta rentabilidad. Voy a maximizar esta rentabilidad, pero minimizando mi liquidez, porque no olvidemos, si quiero tener el rendimiento más alto, tengo que aumentar mi riesgo. Eso significa mover mi liquidez. ¿Cuál debe ser el índice de liquidez mínimo? Como mínimo. ¿Cuánto debemos mantener?
1 a 1. 1 a 1. O sea, yo debo tener 1 para pagar mi deuda de 1. Ese es lo mínimo que debo obtener. Ese es el mínimo índice de liquidez. 1. 1 a 1. Debo 1 y debo tener 1. Es decir, estoy operando al límite. Si se modifica mi ciclo normal de operación, si yo no logro cobrar a mis clientes en los plazos establecidos y no puedo vender mis inventarios que yo tengo en stock, ahí sí voy a tener problemas de cumplimiento de obligaciones. Pero si todo está en normal, pues vas a poder cumplir. Pero estás asumiendo un mayor nivel de riesgo de que en algún momento pues no puedas cumplir esos compromisos. Entonces, lo que voy a hacer es maximizar esto trabajando con un mínimo nivel de liquidez. Por eso decía el objetivo de las finanzas. Uno de los objetivos de las finanzas era, ¿qué era el objetivo de las finanzas? Maximizar la riqueza de los accionistas. Eso es fundamental y el principal. Luego nos decía trabajar con el nivel adecuado de liquidez y con el mínimo riesgo. Entonces, lo que voy a hacer es maximizar esto trabajando al límite mi solvencia de corto plazo. Entonces, para ello, me voy a ir a una herramienta que se llama, a ver dónde lo tengo, insertar. No está insertar. Fórmulas, datos. En datos. Hay una herramienta que se llama Solver y esto me permite maximizar ganancias, maximizar rendimientos o poder minimizar costos o minimizar costos financieros. Entonces me voy a ir a Solver y me va a salir esta operación. Y aquí tiene dos opciones para poder maximizar y minimizar. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Maximizar. ¿Y qué es lo que quiero maximizar yo? ¿Qué es lo que queremos maximizar? La rentabilidad. La rentabilidad. Entonces agarro la rentabilidad. Quiero maximizar la rentabilidad. Quiero maximizar la rentabilidad. Pero cambiando, ¿qué celdas? Quiero cambiar mi estructura de inversión. Mi estructura de inversión y mi estructura de financiamiento. Quiero modificar esto para poder maximizar. Es decir, quiero encontrar el rendimiento máximo con un mínimo nivel de liquidez, pero cambiando mi estructura de inversión y mi estructura de financiamiento. Antes de eso, cancelar, le voy a dar, lo voy a cancelar. Entonces, para no modificar esta situación actual y propuesta, lo que voy a hacer es, fíjense, copiar, mover y copiar. Clic derecho, mover y crear una copia. Entonces aquí, fíjense, me ha creado otra copia tal cual está con todas las fórmulas. ¿Correcto? Entonces a esto lo voy a llamar análisis de Solver para modificar eso, para no estar modificando lo que hicimos al inicial. Entonces ahora sí, me voy a Solver. Ahora le digo, quiero maximizar, pero cambiando mi estructura de inversión y estructura de financiamiento. Ya está. Eso quiero cambiar. Y para ello lo voy a poner ciertas condiciones. ¿Qué condición? Entonces, donde dice sujeto a restricciones. Lo voy a restringir algo. ¿Qué tengo que restringir? Que la solvencia, es decir, el índice de liquidez como mínimo, ponerlo como mínimo. ¿Cuánto sería el mínimo? 1. Igual a 1. No puede ser más ni puede ser menos. Estoy diciendo, quiero trabajar con el mínimo nivel de liquidez, 1 a 1. Entonces digo agregar. Ya está agregado. Ahora vamos a ver qué está sucediendo aquí. Ahora voy a cargar otro. La otra restricción es que no quiero que cambie mi monto de inversión, mi
tampoco el monto del financiamiento, es decir, mantener en 500,000. ¿Vamos bien? Porque no tengo más recursos para poder invertir, tampoco quiero financiarme más. Entonces lo que quiero es mantener el nivel de inversión y mantener la estructura de financiamiento. Lo único que quiero que cambie son las estructuras de inversiones, no el monto. Y lo mismo aquí. Entonces digo, estos 500,000 deben ser iguales a $500,000. O sea, no deben cambiar. Y la otra de la misma manera. Estos 500,000 de financiamiento deben ser iguales a 500,000. Eso no debe cambiar. Ahí está. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense, ya están cargadas las restricciones. El nivel de liquidez debe ser como mínimo 1. No cambiar la estructura de, perdón, no cambiar el monto de la inversión, tampoco el monto de financiamiento. Lo que sí quiero cambiar es la estructura, la forma de cómo está financiado. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Esto es lo que quería maximizar, ¿no? Quiero maximizar esto. Ahora sí, ya lo cargué. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero maximizar el rendimiento, cambiando la estructura de inversión y financiamiento, trabajando con un mínimo nivel de liquidez, que es 1 a 1, y manteniendo el monto de inversión y el monto del financiamiento. Ahora le voy a decir a Solver que me haga esa operación. Y me dice, el Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones. Aceptar. Ahí está. Lo que me ha hecho Solver es, me ha puesto como solvencia de corto plazo, es decir, índice corriente de 1. Debo 1, tengo 1 para poder cumplir su obligación. Capital de trabajo neto de 0. Es decir, todos los recursos que tenía en el activo corriente, básicamente dan para poder cumplir las obligaciones de corto plazo y no sobra recursos. ¿Qué pasó con el rendimiento? Llegó a 8.54. ¿Cuánto era el anterior? 8.24. Ahora es el máximo 8.54. No hay otro más, rendimiento más alto. Si quieres maximizar, por ahí podés ponerlo a 0.50, pero ya es correr altísimo riesgo. Por esto, fíjese, Solver me resolvió. ¿Y cuál había sido esa estructura óptima para poder maximizar el rendimiento con un mínimo nivel de liquidez? 18% en inversiones de corto plazo, 82% en inversiones de largo plazo, 18% de financiamiento con obligaciones de corto plazo, de deuda de corto plazo, y el 82% de la inversión financiada con fondos de largo plazo. ¿Queda claro? Entonces, ahí está de cómo hemos maximizado la rentabilidad. ¿Vamos bien? Entonces, aquí hemos visto el equilibrio entre estas tres variables. Lo que sí no debo olvidarme es esto. A mayor liquidez, a mayor capacidad de pago, menor riesgo de incumplimiento de estas obligaciones, pero es menor el rendimiento. A menor capacidad de pago, a menor liquidez, mayor es el riesgo de que yo pueda incumplir mis compromisos que yo tengo con los acreedores, pero voy a tener un mayor rendimiento. ¿Correcto? Esto es, jóvenes, el casito cortito y pequeñito. Ya se lo hemos hecho en 1 hora exactamente. Entonces, aquí vamos a finalizar con este caso.